nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues las lecturas para este quinto domingo después de Pentecostés, pues son algo en que seriamente nosotros debemos reflexionar. Lo primero que condena Jesús en el Evangelio es la hipocresía, que consiste en tener una apariencia de piedad, de devoción, y por dentro no poder controlar ningún vicio. Eso es lo que condena de los fariseos. Entonces la justicia que Dios espera de nosotros es la que se hace adentro y se hace afuera, en lo exterior. Entonces, para entender bien el Evangelio y la epístola que acabamos de escuchar, es necesario que ustedes entiendan lo primero. La alabanza más grande que Dios ha recibido de cualquier persona ha sido la de San Juan Evangelista, que dice: Dios es caridad. Dios es lo mejor que existe y puede existir, y Dios es caridad. La caridad es amor sobrenatural, y ese amor existe entre Dios y en los hombres. La caridad en Dios es el amor que Dios se tiene a sí mismo y el que tiene a todos los seres que Él ha creado. Dios se ama a sí mismo con ese amor de caridad, porque la vida interior de Dios es caridad. Se conoce para amarse, y en eso consiste su felicidad infinita. Por eso se dice, y con razón, que Dios es caridad. Entonces, la vida íntima de Dios es caridad. Caridad en Dios es el amor con que se ama a sí mismo y a los seres que Él ha creado por amor a sí mismo. Y caridad en nosotros será amar lo que Dios ama y como Él lo ama. Lo que Dios hace es lo más perfecto, lo mejor que se puede hacer. Y lo que Dios hace es amar. Lo mejor, lo más perfecto que puede hacer el hombre es imitar a Dios en esto de la caridad. Amar con amor de caridad. A Dios primero, luego a nosotros mismos y a los demás, por amor a Dios. Entonces, caridad en el hombre se llama amor sobrenatural, y se llama también caridad a la virtud que produce los actos de amor sobrenaturales. Es una virtud teologal que es puesta en nuestras almas por Dios en la voluntad para que amemos a Dios por sí mismo y sobre todas las cosas, y a todos los demás como a nosotros mismos, por amor a Dios. Es una virtud, es decir, una cualidad estable que permanece en el alma mientras el alma esté en gracia. Amar a Dios, a nosotros mismos y a los demás por amor a Dios, esa es la caridad. A veces se ama por simpatía, por compasión o por parentesco. Ninguna de estas tres cosas tiene nada que ver con la caridad. Los actos de la caridad van dirigidos directamente a Dios. Es decir, que todo lo que se haga por amor a Dios. Amarnos a nosotros mismos y amar a los demás por amor a Dios, eso es la caridad. Si los amamos por otro motivo, nos salimos de la esfera de la caridad. El niño pequeño, al ser bautizado, recibe la gracia santificante y con ella la virtud de la caridad. Ya está capacitado para amar a Dios y al prójimo por amor a Dios. Y amará a Dios cuando lo conozca.
cuando su inteligencia, elevada por la fe, le hable de Él y se lo presente como digno de ser amado. Y esta virtud crece en la medida en que crece la gracia santificante. La virtud de la caridad se pierde cuando se pierde la gracia. De tal forma que el que está en pecado mortal ni puede ni tiene la capacidad de decir que tiene caridad para con Dios o para con los demás, cosa que es prácticamente imposible, porque ha perdido la virtud sobrenatural con que podía realizar los actos de caridad. Puede ser que ame a los demás, pues con un amor natural, por simpatía, por comodidad, por compasión, pero esos actos no serán sobrenaturales. Si no existe la caridad en el alma, tampoco existirá la caridad en los actos. Entonces, para que el hombre haga actos de caridad para con el prójimo y realice obras de caridad con él, es necesario que tenga la caridad en el alma. Y para eso es necesario que permanezca en la gracia, que no esté en pecado mortal. El que tenga verdadero amor a Dios, amará necesariamente a su prójimo. Y aquí es donde la inmensa mayoría se engaña, porque sienten algo por los demás o sienten algo por Dios y se imaginan que aman a Dios o a los demás. Y si no se ama al prójimo con amor de caridad, tampoco se ama a Dios. Y la caridad es amor efectivo con obras. Si alguno no hace obras de caridad al prójimo, es señal manifiesta de que no tiene amor de caridad. Y si no ama al prójimo, tampoco ama a Dios. En la medida en que crezca y se robustezca la caridad para con Dios, crecerá también la caridad para con los demás. Cuanto más se ama a Dios, más se ama a los demás. Las dos cosas van siempre juntas, siempre juntas. ¿Cómo sabemos cuál sería la forma más simple de saber si amamos con amor de caridad a los demás? Cuando pensamos mal de los demás. Cuando pensamos mal de los demás, ya sabemos que no amamos a los demás. ¿Sí? Ya dejemos de lado el hecho de tomar el teléfono y hablar mal de alguien más, porque se cometen dos pecados: el hablar mal y el obligar a otra persona a que me escuche. Dos pecados juntos. ¿Sí? Entonces, por eso San Pedro nos dice, sigan unidos en la oración, sean compasivos, amantes de todos los hermanos, misericordiosos, modestos, humildes, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, bendigan por el contrario, porque a esto han sido llamados, a fin de que hereden una bendición. San Juan de la Cruz dice que la salud del alma es el amor a Dios. El amor a Dios. Y como sabemos que San Juan de la Cruz nunca dijo nada que no haya vivido, bien podemos decir que la salud del alma es el amor a Dios y también el amor al prójimo. Las obras de la caridad para con el prójimo van a ser el termómetro para saber cuánto amamos a Dios y cuánto amamos a los demás. Entonces, como había mencionado antes, la mayoría de los dones que Dios nos ha concedido los hemos obtenido sin nosotros habérselos pedido. Y por eso San Pedro nos dice que hemos de ser compasivos, misericordiosos, modestos y humildes, que seamos una bendición para los demás.
y espera que seamos esto, porque todo esto ha sido Dios para con nosotros. Estar vivos es ya una bendición para nosotros. ¿Qué nos cuesta promover la vida en los demás? Una fijación, una obsesión por lo que está mal en uno o en los demás no deja de ser un problema patológico, sino una influencia del demonio seria. ¿Sí? Entonces, Dios nos ha creado para manifestar su bondad y para que algún día compartamos con Él su dicha en el cielo. Y por eso estamos obligados a ayudar y a no poner obstáculos en su camino al cielo a quienes hoy comparten con nosotros nuestra vida. Por lo tanto, no hay nada que haga tanto bien al alma como el verdadero amor. El que siempre perdona, el que todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no piensa mal, dice San Pablo. Entonces, ¿qué es lo que más perjudica a nuestra propia alma? No hay cosa que perjudique tanto nuestra propia alma como la falta de caridad en nuestros juicios. Hasta la más leve sospecha que uno llegara a tener de alguien más envilece el alma y la deja marcada para siempre. Y así como los juicios caritativos influyen en nuestras almas, haciendo crecer en ella la virtud, juzgar a otros con malevolencia le inflige el mayor de los daños. Una vez que se ha adquirido el hábito de juzgar a los demás desfavorablemente, resulta más fácil pasar de esas cosas pequeñas a cosas más grandes. Y por eso dice la sabiduría popular que uno es lo que piensa de los demás. Por eso, como lo había mencionado antes, la vida interior, la vida exterior de todas las personas nace y se configura en el silencio de nuestros pensamientos. Y si queremos agradar a Dios, amar a Dios y al prójimo y crecer en bondad, lo primero que tenemos que hacer es esforzarnos por cultivar pensamientos amables, aprender a pensar bien. Y la verdadera caridad es incapaz de pensar mal, no solo porque está libre de toda malicia, sino porque no ama nada que sea malo. Por eso dice San Pablo en su carta a los Filipenses: colmen mi alegría con un mismo sentir, con una misma caridad y concordia, y con sus mismos anhelos. Un solo corazón y una sola alma fue el lema de los primeros cristianos. No perturbemos nunca la paz con nuestras tendencias egoístas y nuestra predisposición a fijarnos solo en lo negativo. Hagamos un esfuerzo por acostumbrarnos a reconocer las cosas buenas que hay en nosotros y en los demás. Por eso dice San Pablo: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Entonces, es difícil que quien tiende a pensar únicamente en Él y a buscarse a sí mismo, es imposible que llegue a pensar bien de los demás. Debemos combatir el egoísmo, que es la raíz del mal que más daño hace a la caridad. Entonces, para nosotros, la caridad para con Dios y para con el prójimo comienza en los pensamientos, en la amabilidad de nuestros pensamientos. Ellos son
los que generan todo el bien o todo el mal que podamos hacer o decir. La amabilidad en los pensamientos es el elemento más valioso de todas las obras de caridad. Todo hombre que no albergue en su interior pensamientos amables y de caridad, sean cuales sean sus obras y sus palabras, carece de caridad, como dice San Pablo. Y si carece de caridad, está muerto, porque el que no ama, dice San Juan, permanece en la muerte. Entonces, hemos de endulzar la fuente de nuestros pensamientos para endulzar nuestros juicios, nuestras palabras y nuestras obras. Porque la paz es uno de los deberes más maravillosos de la vida cristiana. Y para conservar la paz en nuestro corazón, debemos cultivar la paz en nuestro interior, en nuestros pensamientos, que es el origen de todas nuestras palabras y de todas nuestras obras. Entonces, es posible que nuestras obras sean excelentes, pero no hallaremos la felicidad a menos que ellas estén inspiradas por la caridad. En nuestra religión no basta no ser malo, es imprescindible ser bueno, y esa bondad comienza con nuestros pensamientos, pensando bien. Sí. Entonces, por eso no hay cosa que Jesucristo nos haya recomendado tanto después del mandamiento de amar a Dios como el amor verdadero al prójimo. Y sin embargo, no hay precepto más mal observado que este. ¿Acaso amamos al prójimo como a nosotros mismos? Consideremos el amor que nos tenemos a nosotros mismos y podremos fácilmente comprender cuál es la caridad que tenemos para con los demás. Por ejemplo, qué atención, qué cuidado no ponemos para conservar nuestros bienes, nuestra fama, nuestros placeres y todo lo que gusta a nuestro amor propio. Con qué rigor sostiene uno sus derechos, sus intereses, siempre alerta contra lo que pudiera dañarnos y para echar fuera todo lo que pueda inquietarnos y darnos pena. Este amor propio, tan ardiente de nosotros mismos, debe ser, según el mandamiento del Señor, la medida y como el modelo del amor que debemos tener a los demás. Entonces, como dice San Juan, el que no ama a su hermano está en estado de muerte. Ante Dios no basta no hacerles el mal a los demás, sino que es necesario hacerles el bien, desearles el bien. Es decir, hacer algo por ellos, que nuestra caridad se traduzca en obras, porque una caridad estéril no es caridad. Entonces, ¿por dónde debemos de empezar? Por aprender, por acostumbrarnos a pensar bien, con amabilidad en nuestros pensamientos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.